Facundo es un científico muy reconocido y escribió un libro sobre usar el cerebro que el sueño que tiene uno en la vida, que cada tanto que quizás escribió un libro con lo que uno sabe y siempre diciendo qué pasará con este libro. Y el libro no solamente batió récords, pero de lo que se te ocurra, 220.000 ejemplares que yo creo que se ha vendido. Facundo se hizo multimillonario con esto y después de esto, además de eso, va por los barrios y se juntan miles de personas. Me decía recién que fue a Tucumán, estaba Serrat, y en un lugar donde juntaba 2.000 personas, en un lugar había 5.000. Tuvieron que cerrar el tráfico. Y Serrat decía, pero todo esto por un tío que habla del cerebro. ¿A qué lo atribuís, Facundo, todo esto? Yo el éxito del libro o de las ganas de la gente de ir a charlas que hablen del futuro, del conocimiento, lo atribuyo a una sociedad que quiere eso. No habla de manes, de neurociencia, habla de una sociedad. Hay una gran parte de la sociedad argentina, y cada vez espero que sea más, que quiere el conocimiento, que quiere el futuro, que quiere una educación de calidad. Y yo creo que, en cierta manera, hay un aspecto del libro o de lo que hablamos que interesa a muchos argentinos. Es hablar del futuro, hablar del conocimiento. Esto es un ejemplo de un área nueva en la Argentina, las neurociencias cognitivas. Es un área que hace 15 años, cuando yo llegué a la Argentina, no existía, pero existía en el mundo. Yo me formé en Estados Unidos, en Inglaterra, y de hecho ahí investigué, como muchos argentinos ahora lo están haciendo, el proceso de cómo la ciencia investiga el funcionamiento normal del cerebro con sus límites. Hay muchos límites para esto, pero hay avances. ¿Qué es la neurociencia? Si tuvieras que definir lo cognitivo, ¿qué, cuando decís eso, te referís a qué? Bueno, la neurociencia cognitiva es una rama de la ciencia que estudia científicamente la mente, el cerebro. Y es multidisciplinaria. Por ejemplo, en nuestro laboratorio hay economistas, hay músicos, hay educadores, hay matemáticos, hay estadísticos, hay físicos, hay neurólogos, hay psiquiatras, y todos trabajamos en forma interdisciplinaria y multidisciplinaria, entendiendo el cerebro normal y el cerebro... ¿Por qué un músico estaría en un laboratorio de neurociencia cognitiva? ¿Y por qué un educador? Porque todo lo hacemos con el cerebro. Desde respirar, ahora estamos respirando y no sabían ustedes ni la audiencia. Yo se los dije y ahora son conscientes que estamos respirando. Pero antes estaban respirando y un centro nervioso estaba controlando su respiración. Desde respirar hasta resolver todos los problemas de nuestra vida, lo hacemos con el cerebro. Somos cerebros con patas. Las decisiones económicas las tomamos con el cerebro. Las decisiones políticas las tomamos con el cerebro. Las decisiones que tomamos, nosotros somos mucho más automáticos de lo que pensamos. Pero alguien te podría responder que muchas de las decisiones las tomamos con el corazón y no con el cerebro. Mira, el corazón es la víctima de las emociones. El origen de las emociones es el cerebro y la víctima es el corazón. De hecho, la ansiedad que se produce en el cerebro, porque el cerebro crea la realidad, es un factor de riesgo coronario. Pero déjame explicarte esto, sí, porque es muy importante. La ansiedad se produce en el cerebro, porque el cerebro es el único en la especie de las especies, el cerebro humano es el único de las especies que puede revisar el pasado e imaginar el futuro. Entonces uno puede estar preocupado por lo que hubiese podido pasar ayer. En función de un estímulo determinado, el cerebro recuerda otros estímulos, otras cosas que pasaron y te dispara la ansiedad porque te da miedo que pase algo parecido y aparte a lo que algo pasó. irreal. Yo puedo decir, mirá qué hubiese pasado si hubiese chocado cuando venía a la radio. Me pongo ansioso por algo que podría haber pasado porque yo revisé el pasado o imaginar el futuro. Entonces, esa ansiedad que se produce en el cerebro impacta en el corazón. Hoy la ansiedad es un factor de riesgo coronario como fumar, como ser obeso, es un mito popular que el corazón crea los sentimientos. Es algo que es muy lindo para la poesía, es muy lindo para la literatura. Pero lo crea el cerebro. Pero lo crea en el cerebro. Que vos estás hablando y estoy seguro que la gente que está escuchando ya tiene 100 preguntas, todos nosotros tres ya. Te voy a decir la primera que se me ocurre, después hacemos ronda porque cada uno de nosotros es distinto y le dispara muchas cosas. Es un tema realmente apasionante. Vos empezás a hablar y ya me imagino por qué tiene el éxito que tiene y lo interesante. Vos sabés que yo soy psicólogo. Y como cualquiera que estudió psicología en Buenos Aires, tengo formación, la formación que tuve cuando estudié psicología hace mucho tiempo es psicoanalítica. Y Freud tiene toda la visión de que existe un inconsciente y de que muchas de las cosas que hacemos tiene que ver con un aparato psíquico, una estructura de aparato psíquico que él crea con determinadas condiciones, qué sé yo, el inconsciente, el consciente, o el yo, el ello, el super yo, no importa. Y muchas veces yo me preguntaba, entonces los déficits de memoria, los chistes, los fallidos, algunas decisiones, algunos inclusive hechos corporales, síntomas corporales, se explican, o él intenta explicarlos por eso que él creó que es el funcionamiento del inconsciente, que es algo que todo el mundo tiene como incorporado a su vida. Existe el inconsciente, hay algo que pasa que vos no llegás a la conciencia. Y algunos tipos desde una visión más materialista, más marxista, siempre decían, sí, pero tiene que haber algo de materia ahí.
en algún momento, si no se demuestra que en tal lugar del cerebro hay algo que funciona como Freud lo dice, eso no existe, porque no hay algo que está creado en la nada, todo es materia. ¿Vos crees que todo es materia o hay algo que va más allá de la materia o que nunca se va a poder explicar en la manera en que funcionamos? Bueno, eso es la ciencia. Manes no habla por qué opina Manes. Manes habla de la evidencia científica. Y hoy hay evidencia científica que los pensamientos, la mente es creada por las conexiones cerebrales y la combinación del entorno. O sea, el cerebro humano es producto primero de miles de años de evolución. Nuestro cerebro es producto de millones de años de evolución. Y luego es producto de la biología, pero también de la interacción social, de la interacción en el nicho social. Respondiendo un poco la pregunta anterior y linkeándola con la tuya, si uno tiene un trasplante de corazón y sobrevive, va a ser el mismo. Va a tener las mismas memorias, va a tener la misma infancia, va a recordar los mismos amigos. Si uno tiene un trasplante de hígado o de pulmón, va a pasar lo mismo y sobrevive, va a ser el mismo. Si uno tiene una pequeña lesión en un área clave del cerebro, va a cambiar la personalidad, va a perder la memoria de la vida, que es nuestra identidad. O sea, que el cerebro es el software. El cerebro... Todo lo demás es el hardware. Ahora, volviendo a tu pregunta ahora de Freud, Freud fue un genio. Fue un tipo que revolucionó, neurólogo, Freud era neurólogo, y Freud dijo, el futuro es la psicología científica. O sea que yo creo que si hoy Freud viviera, sería neurocientífico. A ver, te lo pregunto de otra manera. Si todas las reacciones que nosotros tenemos se podrían anclar en algún lugar del cerebro o en alguna relación que hay dentro del cerebro, conexiones, como vos decís, etcétera, ¿es posible de alguna manera con intervención externa en algún momento de la historia humana modificarlas artificialmente? Quiero decir, está la pastillita tal para que vos no tengas ansiedad, sin que tenga ningún tipo de conducta, la pastilla de la felicidad. ¿Alguna vez podrá existir una cosa así que si mira, vos te tomas esta pastillita a la mañana y vas a ser bastante feliz durante el día? Y no te va a generar, qué sé yo, malas consecuencias como otra droga o lo que sea. Esto toma una vez por día o 2 veces por día. En mi caso, 10. Sí, el tema es que es difícil medir la felicidad. El tema es cómo medimos cierta la felicidad. Paz interior, cierta armonía con el resto. No, bueno, en gente... Estás contento, qué sé yo. Bueno, todos tenemos pensamientos obsesivos, paranoicos, tristes, pensamientos tóxicos. ¿Cuándo es el límite que hoy se considera que uno debería pedir ayuda? Es cuando estos pensamientos paranoicos, tóxicos, tristes, interfieren con la vida diaria. O sea, todos podemos tener ansiedad, paranoia, angustia, alegría extrema, un momento, pero si estos síntomas, si estas expresiones son crónicas e interfieren con nuestra vida social o nuestra vida laboral, hay que consultar. Uno debería consultar. Pero vos no sos optimista de que alguna vez, en función de que todo es materia, se va a descubrir la pastilla de la felicidad. El tema es así. Es un horror eso, esa pastilla. A ver, ¿por qué? Además va a ser carísima, boludo. No, pero es porque sea carísima, es un horror. ¿Qué sé yo? Yo quiero tener toda la gama de sentimientos que supongo que existen. Digo, me parecería un horror vivir como en el mundo ese de Jim Carrey, todo prefabricado en la película, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Truman Show. Sos un amargado, querés sufrir. No, pero, a ver, yo coincido con él, con Gustavo, que el cerebro humano ya es millonario, es rico, porque tenemos los sentimientos que son producto de la evolución. Nuestro cerebro, el que disfrutamos ahora, es producto de millones de años. Tenemos un cerebro diferente a otras especies. Vos fíjate que desde el punto de vista genético, los humanos no somos tan diferentes a los chimpancés. Tenemos diferencias genéticas, pero no tantas diferencias como las diferencias entre un chimpancé y un ser humano. Bueno, Gustavo no es muy diferente. No, yo no, pero bueno, el grado de evolución mío de cualquier manera se ha quedado en un estadio confortable para mí, porque donde uno ve hacia dónde está avanzando la ciencia, que también quizás puedas explicar algo, qué es lo que ocurre con el cerebro. Uno ve básicamente en genética hacia dónde va avanzando de una manera veloz hacia lugares donde uno jamás imaginó. En el cerebro, ¿se está trabajando de la misma manera? ¿Sí? Mirá, hoy, a ver, vas muy rápido con las preguntas y no puedo responder. Yo tengo que responder qué es la neurociencia. Entonces, la neurociencia es el estudio científico de la mente humana con sus límites y con sus avances. Es multidisciplinario y es de multinivel. Se estudia a nivel molecular hasta a nivel del cerebro con el nicho social. No es lo mismo un gemelo que dos gemelos. Uno se cría en Noruega y otro en África, van a ser diferentes aunque tengan una biología similar por el entorno social. O sea, la neurociencia es una ciencia que hoy viene a aportar, no a reemplazar, viene a aportar datos
a temas que desde siempre la civilización occidental se preguntó. Por ejemplo, la inteligencia, la conciencia, la memoria, el libre albedrío. Y en la Argentina no había esta cultura. En la Argentina, cuando yo llegué hace 15 años, estaba el psicoanálisis y estaban los neurólogos, los psiquiatras, los neurocirujanos de primer nivel, pero no había una ciencia de la mente. Esto integra. Esto es un poco lo que está pasando en todo el mundo. Hay miles de Freud, no miles de Freud en su capacidad, porque Freud era único, pero miles de científicos trabajando en equipo, con apoyo económico, con avances en las imágenes. Facundo, ¿la idea es conocer o la idea es transformar? ¿O la idea son las dos cosas? Bueno, primero vamos a poner en contexto. Hoy la principal causa de discapacidad en el mundo es la enfermedad mental, cerebral. O sea, repito, la principal causa de discapacidad en el mundo es la enfermedad del cerebro, más que el cáncer y más que la enfermedad cardiovascular. O sea, si entendemos cómo funciona el cerebro, vamos teóricamente a poder detectar también enfermedades como la depresión mayor, la esquizofrenia, el autismo, enfermedades neurológicas. O sea que también hay mucho interés en descubrir el funcionamiento del cerebro normal para detectar enfermedades que hoy son la primera causa de discapacidad en el mundo. Segundo, hay muchos avances y hay muchos límites. Tercero, ya el conocimiento se genera en equipo, ya no hay más Einstein, Freud, Pasteur. Hoy la emergencia del conocimiento es en equipo. La pregunta de Gustavo era, ¿hay avances en esta área de la ciencia como otras de la ciencia? Sí, hoy por ejemplo... y por eso, antes de contar los avances, que son espectaculares, y que van a implicar un desafío ético y moral para la sociedad. Por eso, voy a decir, ¿por qué Manes está interesado en difundir estos temas? Y otros más. Y otros Manes, digamos, hay muchos que difunden estos temas. Porque la sociedad, en su conjunto, va a tener que discutir los avances de la ciencia del cerebro. Porque como todo lo hacemos con el cerebro, la ciencia del cerebro va a impactar en la educación. ¿Qué es el acto educativo sino dos cerebros en contacto? Va a impactar en la política porque votamos con el cerebro y los líderes nos gobiernan con el cerebro. Va a impactar en la economía porque tomamos decisiones económicas con el cerebro. Va a impactar en la filosofía porque los filósofos de siempre se preguntan por la moral o el libre albedrío y hoy la ciencia tiene para aportar sobre esos temas. Va a aportar en la ley porque hoy no confiamos tanto en la memoria de los testigos porque sabemos que la memoria no es una cámara de foto, que es un hecho más que se recrea cada vez que lo evocamos. Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos con el cerebro. ¿Y vas a matar el romanticismo de decir que también enamorarte de una persona tiene que ver con una función neuronal y no otra cuestión? Está bien. Yo no es blanco-negro, no es matar. O sea, la ciencia es mucho más romántica de lo que vos parece que sospechás. La ciencia es gente que está trabajando todo el día para que mejore la calidad de vida de nuestros hijos, de nuestros padres. O sea, no es blanco-negro. Ahora, tampoco podemos negar en nombre del romanticismo toda la evidencia científica. Ahora te voy a responder del amor, pero déjame terminar un poco el concepto. Entonces, como todo lo hacemos con el cerebro, los avances en la ciencia del cerebro van a impactar en todas las áreas del conocimiento, como dije, de la educación hasta la política, hasta el voto, hasta la ley. Y para mí es fundamental que la sociedad empiece a conocer los avances de la ciencia del cerebro, porque hay cosas éticas que va a tener que discutir la sociedad. Y estos conocimientos no pueden quedar restringidos a científicos, a laboratorios. Los conocimientos que hoy tenemos sobre el cerebro no pueden quedar restringidos a los neurólogos, a los psiquiatras, a los neurocientíficos, a los laboratorios. Tiene que ser debatido por la sociedad porque hay cuestiones éticas. Entonces, mi rol es ese. Ahí el rol mi rol de es empezar. La divulgación es... Ahora, la pregunta de Gustavo, la primera pregunta, ahora después me preguntó del amor, es... los avances de esto. Hay avances extraordinarios. Hoy, por ejemplo, te cuento 3 avances para que veas. Hoy estamos hablando con Facundo Manes. Facundo Manes es el autor de Usar el cerebro, 220.000 ejemplares vendidos, es un prestigioso científico que en este momento está siendo requerido, pero por todo el mundo, porque hay un nivel de demanda de escucharlo que es enorme. Dale, Facundo, ¿qué estabas diciendo? No, la pregunta de Gustavo, ¿cuáles son los avances más espectaculares de esta área comparado con otras áreas de la ciencia que tienen difusión de avances espectaculares como la genética, etcétera? Bueno, hoy, por ejemplo, en la neurociencia, yo no digo que esté bien o está mal, digo que se puede hacer se puede poner electrodos en la cabeza e interpretar ciertos pensamientos. O sea, hoy podemos, una persona en un lugar, está en un salón, tiene un electrodo en la cabeza, piensa, voy a mover la tecla del espacio de la computadora, esos electrodos registran el pensamiento, lo traducen en una computadora, la computadora activa una máquina que se llama estimulación magnética que aprieta la cabeza, estimula la corteza cerebral de otra persona que está en otro cuarto y la otra persona del otro cuarto hace el movimiento que pensó el otro. O sea, hoy hay transferencia de pensamiento. Hoy se pueden, por ejemplo, registrar que uno soñó. Hoy se puede reconstruir una cara. Por ejemplo, uno ve una cara en el cerebro, una cara de Juan y de María. Y cuando uno ve la cara de Juan, hay una actividad cerebral en el cerebro y la de María, otra actividad cerebral. Hoy hay equipos que registran solamente la actividad cerebral y reconstruyen la cara que vimos. Bueno,
Hoy eso se puede ayudar a personas que no pueden mover el cuerpo, por ejemplo, y tienen el cerebro intacto, pueden pensar, quiero mover un robot para comer un chocolate, y por primera vez pueden comer un chocolate. Claro. También se puede usar para inteligencia de una persona. Esto no es malo o bueno, es el avance de la ciencia. Por eso la sociedad va a tener que debatir esto. Claro, pero ahí está el debate ético, porque también se puede usar, por ejemplo, para establecer si alguien no te quiere decir que vio a otro o que lo conoce, vos podés establecer si lo conoce en función de las ondas que mueve. Lo que yo te quiero preguntar es, vos ves, digamos, para entender por qué tu afán por democratizar esto y difundirlo, ¿vos ves algún peligro en la utilización, la aplicación de estas últimas ramas que se desarrollaron de las neurociencias a partir, por ejemplo, de empresas o laboratorios que estén buscando aplicaciones concretas que pueden dejar afuera gente o que pueden ser exclusivas? Yo veo peligro que esto, y sobre todo en la Argentina, que todo es blanco-negro, o que como creció rápido, se pueda desprestigiar rápido porque gente que usa la ciencia para fines comerciales, en el sentido de aplicar la neurociencia para todos. Por ejemplo, para talleres de creatividad o talleres de marketing. Yo soy escéptico un poco. Bueno, yo creo que la ciencia, hay una parte de la digamos, sectores que pueden usar, no solo en Argentina, en todo el mundo, usar la neurociencia, el prestigio de la neurociencia para fines comerciales. Sacando a los chantas, digo, ¿hay alguien que dentro del campo científico, dentro de la investigación, esté haciendo algo que vos digas, che, esto, ojo que... Sí, hay muchas cosas. Por ejemplo, lo que decía Ernesto, creo que en el corte, que hoy hay drogas que refuerzan la memoria, la atención, que se usan para enfermedades como el déficit de atención, como el Alzheimer, pero se usan en gente que no tiene problemas para reforzar la memoria. Y este es un poco el debate filosófico que teníamos antes. ¿Para qué reforzar la memoria si no tenemos problema de memoria? ¿Para qué reforzar la felicidad si no estamos deprimidos? ¿Para qué? ¿Por qué no disfrutar los sentimientos como vinimos? Bueno, en realidad todo el avance de la ciencia tiene que ver con, o sobre todo las ciencias médicas, tiene que ver con una utopía. En algún lugar está la fantasía de derrotar a la muerte, por ejemplo. Es decir, vivamos lo más tiempo posible. Antes era, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ahora entre se reproducen y mueren hay 50 años. Y se supone, yo imagino que dentro de 100 años va a haber 150 años. Bueno. Entonces se vive cada vez más, se trata de reemplazar, no sé, todo lo que no funciona, las arterias, los dientes, la vista, por instrumentos que te reemplacen eso. Bueno, ahora la movilidad inclusive, con esto de manejar robots por vía... todo ese avance es de curiosidad y también es una especie de torre de Babel, la omnipotencia de en algún lugar somos dioses. Sí, por eso es bueno también plantear, creo que el libro lo plantea, los límites de la neurociencia. Nosotros avanzamos mucho en el conocimiento del cerebro, pero todavía nos quedan las preguntas más difíciles por responder. ¿Qué son? Pero la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo se genera? ¿Cómo las neuronas generan el sentimiento íntimo, personal, subjetivo de cada uno de nosotros? No tenemos ni idea. Sabemos que son las neuronas, volviendo a la materia. Sabiendo que las neuronas, nos guste o no, la memoria, el primer beso nuestro. ¿Vos podés ver en un cerebro si alguien siente calor, por ejemplo? ¿Eso se ve? Hubo estudios que se ven hoy calor, podemos frío, alegría. Hoy podemos digamos, registrar qué pasa en el cerebro in vivo. Por ejemplo, te puedo poner a vos en un resonador funcional o con un electroencefalograma y vos podés sentir calor o sentir frío y yo puedo registrar qué pasa en tu cerebro. Pero lo que quería decir es que la neurociencia para mí tiene un rol que lo está tomando otras áreas del conocimiento. Por ejemplo, el Banco Mundial hace un reporte anual sobre un tema, pobreza, economía, y este año, que ahora lo presenta el lunes que viene en la Argentina, es sobre mente, sociedad y conducta. El Banco Mundial. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta de dos cosas que también son importantes cuando hablamos de estos temas. Es que la ciencia puede ser una metáfora para la sociedad. En la ciencia nosotros trabajamos en equipo, no trabajamos solos. Ya no hay más Pasteur, Einstein, Freud. El conocimiento hoy se genera en equipo, tanto en las ciencias duras como en las ciencias humanísticas. La inteligencia individual se expande en equipo. Entonces, la ciencia trabaja en equipo. Primero revisamos el pasado. Si alguien que no queremos hizo algo bueno, lo tomamos. No podemos negarlo. Y si alguien que queremos, un amigo, hizo algo malo, no lo tomamos. No nos basamos por emociones, nos basamos por evidencia previa. Segundo, tenemos una idea novedosa. Tercero, conseguimos plata para hacer la idea, porque no se puede hacer románticamente. Cuarto, lo ejecutamos. Y quinto, lo publicamos y nos exponemos a la crítica. Imagínense una sociedad que trabaje con alguna metáfora de la ciencia, en equipo, revisando el pasado, tomando lo bueno, aunque lo hizo el otro partido, evitando lo malo, aunque lo hizo nuestro partido, trabajando en equipo, consiguiendo dinero para ejecutando la obra y luego exponerse a las críticas para que los que vienen lo hagan mejor. Es una sociedad que no es de seres humanos. No, es una utopía imposible. No, el socialismo es más posible que pero esto. perdóname, así funcionan los países más desarrollados, los países nórdicos, con políticas. Pero entonces por eso me estás a decir está lleno de argentinos, Facundo. No, me vas a decir
que tienen una tasa de suicidio alta por el clima, no puede ser. Deben tener otros problemas, digo. El clima influye. El clima, hay una depresión, Ya lo discutimos. hay una condición médica que es el trastorno afectivo. Por falta de sol. Por falta de sol, Facundo, yo me imagino, te voy a decir dos preguntas que me parecen muy populares respecto del funcionamiento del cerebro y que lo más breve que puedas responderla, si podés, qué sé yo. La primera respecto de la tercera edad. Al aparecer el Alzheimer y bueno, los problemas más clásicos que tienen que ver con la longevidad en términos cerebrales, mucha gente dice, ¿cómo hago para prevenir? ¿Es verdad que jugando jueguitos electrónicos se previene el Alzheimer? ¿Es verdad que haciendo juego de palabras se previene el Alzheimer, el deterioro de las células cerebrales? ¿Hay forma de prevenir eso voluntariamente con algún tipo de ejercicio cotidiano, periódico, etcétera? Bueno, no hay forma de prevenir el Alzheimer, lamentablemente, pero hay ciertas cosas que podemos hacer para disminuir el riesgo de deterioro cognitivo. El Alzheimer hoy es una epidemia mundial que no es solo un problema médico, es un problema económico, social y político. Los países desarrollados y no desarrollados no saben qué hacer con el Alzheimer porque es una enfermedad que afecta a la familia y al paciente. Y además, el principal riesgo de Alzheimer es la edad. Cuanto más edad, más Alzheimer. Y el mundo, como dijiste vos, está envejeciendo y hay más Alzheimer. Como todo, como los problemas arteriales. Lo que yo supongo es problemas... que el cuerpo envejece de una manera mucho más lenta y sobre el cerebro eso no se ha podido trabajar. Digo, la medicina ha conseguido que el cuerpo envejezca más lentamente, pero no ha conseguido que el cerebro envejezca más lentamente. Entonces, lo que sabemos hoy que cuando uno tiene síntomas de Alzheimer, el cerebro ya tiene cambios décadas antes. Claro. Es increíble. O sea, por ahí uno va a tener Alzheimer a los 70, ya a los 50 empiezan los cambios cerebrales. ¿Y se ven? Yo no quiero enterarme. No, pero está bien, pero cuando vos te olvidas... Hoy no se puede diagnosticar. Quizás en una década vamos a poder diagnosticar quién ya presenta cambios que van a conducir al Alzheimer. Hoy no se puede hacer eso. Pero la respuesta a tu pregunta, Ernesto, es... no hay una manera de prevenir, pero hay ciertas conductas que podemos evitar o ciertos hábitos de vida que disminuirían el riesgo de deterioro cognitivo. Y no es una cosa, no es hacer jueguitos solamente, es todo lo que hace bien al corazón, hace bien al cerebro. Evitar el sobrepeso, no fumar, cuidar el colesterol, la tensión arterial, la glucemia, todo eso hace bien al cerebro. Sabemos que hace bien al corazón y hace bien al cerebro. Pero además al cerebro le hace bien evitar el estrés o combatir el estrés. El estrés afecta a nuestro cerebro. Dormir bien, el sueño es salud. Vida social activa, la gente aislada socialmente se muere antes, tiene más enfermedades, toma más psicofármacos. Y un desafío intelectual, que es hacer algo que uno no hace habitualmente. No es hacer más de lo mismo, es estudiar otro idioma. Si sos un adicto a los jueguitos electrónicos, no sigas jugando jueguitos. Estudia un idioma, busca alguna manera de... Exacto. Y el ejercicio físico, de hecho caminar genera nuevas conexiones neuronales. O sea, hay una serie de cosas que podemos hacer para intentar mantener nuestro cerebro en forma. ¿Hay evidencia de que el cerebro de la mujer es más chiquito, menos desarrollado y tiene menos conexiones que el de los hombres? ¿O eso es simplemente una observación? Te jodiendo. Pero que lo conteste en serio. Pará, quizás nos sorprendemos. Y no contesté el amor todavía, que es también serio. No, a mí me interesa, claro. Contestar las dos cosas, el amor y el cerebro de la mujer respecto del hombre, ¿qué diferencias tiene? Bueno, hay diferencias, más que nada funcionales, no tanto anatómicas. Y es un debate, hay muchas líneas de investigación comparando el cerebro femenino y el masculino. ¿Y qué es lo más interesante que leíste de eso? Que el proceso emocional y empático sería diferente en la mujer que en los varones. Por eso hay estudios, viste que yo dije antes que el conocimiento ahora se genera en equipo, ya no hay más genios individuales como antes, no hay tantos genios individuales, hoy el equipo. Y se estudió qué predice el éxito de un equipo. Y el éxito de un equipo se predice por 3 factores. Primero, porque cada miembro del equipo tenga mayor empatía. Cuanto más empatía tienen los miembros del equipo, más funciona el equipo. Mejor, claro. Segundo, que no haya una voz dominante. Que haya varias voces dominantes influye para el éxito de un equipo. Y tercero, la presencia de mujeres en los equipos. La presencia de mujeres en los equipos predice el éxito de los equipos. Y se cree porque las mujeres procesan en forma diferente la emoción y la empatía. ¿Y de qué manera? ¿Qué diferente en qué sentido? Bueno, eso es una hipótesis de por qué, pero no hay tantas diferencias anatómicas como se investigaron las diferencias anatómicas. Ahora, hay diferencias porque desde el útero, si el cerebro es masculino o femenino, ya el baño hormonal es diferente. Y además la mujer tiene la experiencia o el potencial de tener la experiencia de ser madre, cosa que los varones no tenemos. Y si al cerebro, la experiencia modifica el cerebro, la experiencia de vivir modifica el cerebro. Imagínate la experiencia de ser madre o de la potencialidad de ser madre. Y se cree que la diferencia es en el nivel de procesamiento emocional o el procesamiento empático. De hecho, las mujeres tienen más depresión
que los varones. Mira vos. Hay más prevalencia de depresión. Serían más sensibles las mujeres en general, en grupo, que los varones, no a nivel individual. Ahora, contestame eso del amor. ¿Por qué? Terminala con el amor. No, pero ¡Maestro! vos decís que cuando vos te enamorás de otra persona, lo que está funcionando es el cerebro. Bueno, la experiencia del amor es una de las experiencias más intensas que podemos tener. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay un grupo de investigación que estudió gente locamente enamorada Sí. y las puso en un resonador funcional y mostraba fotos de la gente a la cual ellos decían que estaban locamente enamoradas y se activaba un área del cerebro que es un área de recompensa, Ajá. que se activa con la cocaína, se activa con una hamburguesa con queso, se activa con todo lo que da placer. Sí. Es un área de recompensa cerebral. Lo interesante que se estudió es que también estudiaron a gente que estaba locamente enamorado de alguien, pero que había sido rechazada. ¿Y? Y esa área seguía activa. Por eso es tan difícil olvidar a alguien cuando nos rechazan y uno está locamente enamorado, porque el área cerebral de recompensa sigue activo. Y uno es casi como una adicción. El amor es casi una experiencia adictiva. Por eso uno tiene... bárbaro. Está bien, pero esa es a posterior de que... yo te digo, el momento en que vos te enamorás de esa persona y decís, esa es la persona... Ese es un tema de cómo tomamos decisiones. No sé si tengo tiempo, un minuto para contar tranquilo, esto, porque son temas duros e intensos. Las mejores preguntas vienen ahora, quédate tranquilo, Facundo, dale. Y bueno, imagínate que uno va a una fiesta con tu pareja, sos casado o estás en pareja, tenés hijos, y en la fiesta a uno le gusta otra persona, que no es la pareja de uno. Uh-huh. ¿Y cómo sabe que le gusta el otro? Porque cuando viene el otro que le gusta, uno se pone colorado, tiembla, hay una descarga emocional. Y si fuéramos tan racionales, diría, bueno, no, mejor que me guste mi pareja, porque tenemos varios hijos, el divorcio es caro, y sin embargo uno se siente atraído por otra persona que no es la pareja, digamos, suele pasar esto, no sé si les pasó, pero jamás le Nunca pasó. te lo diríamos. Nunca diríamos, como siempre me pasa todo el tiempo. Entonces, ¿A vos todo el tiempo te pasa? Todo el tiempo. entonces uno puede elegir con quién vivir, pero no de quién enamorarse, porque el cerebro justamente toma decisiones automáticamente, que como decía Freud, no son conscientes, vivimos en forma mucho más automática y esto está bueno que sea así, porque no tenemos tiempo de procesar los pros y las contras de cada decisión que tomamos, porque requiere mucha energía analizar los pros y las contras de cada decisión que tomamos. Es más, yo ahora estoy hablando, estoy eligiendo palabras y no la estoy eligiendo, fluyen. Nosotros funcionamos mucho más automáticamente de lo que pensamos, e inclusive cuando nos enamoramos. Pero No, entonces estaba pensando, discúlpame, ¿qué tal? Elizabeth Bernassi te saluda no sé si de se conoce. Radio 10. ¿Qué tal? Te quiero hacer. No, desde que va lo de Mirta, agarró una velocidad este hombre, no para, y cuando sabés lo que estás hablando, no parás, mane, ¿dónde vas? No, el tema es ¿A que... dónde vas Tan corriendo? rápido. Yo ¿Tenés soy- miedo que venga Mirta y te corte? No, soy muy celoso de que la neurociencia no se banalice o vulgarice, y a veces en temas tan profundos, si uno no se concentra en lo que dice, Pero ahora cambiaste el discurso, digamos, ahora cuando tuviste que pensar No, una pero acá respuesta hubo diferente. cuestiones inteligentes donde Muy yo tenía que ser diferente, claro sí. de que la neurociencia no viene a dar pastillas de la felicidad, que la neurociencia no quiere explicar en forma reduccionista el amor. Son temas muy complicados que si uno no es convincente y no es claro, pueden interpretar toda esta maravillosa área de la ciencia como algo ¿Por reduccionista. qué no la pastilla de la felicidad? ¿Por qué si hay ¿Por qué pastillas no, que te no a sacan... lo químico? ¿Por qué un no a lo químico? Con la alegría que nos puede dar. ¿Por qué el no? ¿Por qué tenemos que vivir a pelo? ¿Cuál es la idea? Claro, habiendo soluciones, Si es como un podemos bastón. vivir mejor. No, de verdad, primero me encanta que estés acá con los muchachos, es un bombón. No te va a contestar lo del amor, porque el amor, sabes que no hay. Querés resolver algo que los filósofos no pudieron resolver, que el mundo no pudo Bueno, resolver, lo querés que resuelva Manes. pero que Mane me dice que está todo en la cabeza. De la chota. Eso es lo que yo pensaba, pero él me dice que no. Que en el cerebro. Facundo, los pibes con la relación con la pantalla. Eso va a cambiar el cerebro, sin duda. Pues vos ves, vas a un restaurante, ves a los chicos, están horas y horas con la pantallita teniendo reacciones, buscando cosas totalmente distintas que lo que era nuestra infancia, nuestra adolescencia, qué sé yo. ¿Eso en qué cambia el cerebro? ¿Qué imaginás qué efectos o qué se estudió? ¿De qué efectos? ¿Son más aislados? ¿Son más comunicados? Parece que están conectados con gente, pero no se ven, no se tocan, están conectados por la pantalla. Antes, para estar con gente, primero tenías que hablarte y después verte. Ahora hasta sexo se tiene por la pantalla, es todo un cambio distinto.
¿Qué estudio hay respecto del tema? Varios. Primero que el cerebro no va a cambiar anatómicamente por la nueva tecnología, porque tampoco lo cambió con la imprenta. Mucha gente cuando apareció la imprenta decía, con esto vamos a leer muchos libros, vamos a tener toda la información, vamos a perder la memoria. Los mismos miedos que tenemos ahora con la nueva tecnología la tuvieron en su época los contemporáneos de la imprenta, de la aparición de la imprenta. Así que no va a haber un tercer lóbulo cerebral por Facebook o Twitter. Lo que va a haber es mayor ansiedad, mayor obsesividad y mayor compulsión en gente que tiene conductas ansiosas, obsesivas y compulsivas, porque esa gente con el teléfono, con la computadora, está todo el día chequeando que entre un nuevo mensaje. Y resolución inmediata para todo. Entonces, si uno tiene tendencia a tener conductas obsesivas, compulsivas y ansiosas, la nueva tecnología va a aumentar esas conductas. En la gente que no tiene... Sí, yo me saqué todo del celular. Dije, no quiero ni mail ni nada del celular, porque ando todo el tiempo ahí como respondiendo, chequeando. No quiero internet, quiero ver las noticias todo el tiempo. ¿Para qué me tenés que ver Y noticias? también es bueno saber que el cerebro, cuando no hace nada, trabaja mucho. Es necesario que el cerebro esté en off, esté apagado. Porque cuando uno está entre dormido en el sofá, o corriendo, o disfrutando la ducha que pega el agua en la nuca, el cerebro trabaja mucho. De hecho, mucha creatividad aparece en esos momentos. Entonces, los chicos tienen que estar desconectados. No pueden estar todo el día conectados. Porque, como decías, en un almuerzo hoy hay chicos que están conectados con el vecino en otra provincia, pero alejado del que está al lado. Hoy estamos perdiendo contacto personal por la tecnología. La tecnología es fantástica, sirve para muchísimas cosas, pero el cerebro necesita descansar, los chicos necesitan introspección, volver a aburrirse, imaginar. Nosotros cuando éramos chicos nos aburríamos. Una pregunta, Facu, y cuando, por ejemplo, el cerebro necesita el afecto, no sé si la cuestión amorosa de al lado, del tocar, del estar. Total. ¿Viste? Cuando un enfermo, vos ves que decís, no, pero si estuviera en una familia, si pero estuviera... a vos no te pasa que cuando tenés... Yo veo, por ejemplo, mi hijo menor estaba de mal humor, ahora ya está más grande, ¿no? Yo sabía que la solución para eso era abrazarlo un rato. Digo, vení, los amarrame un poco y ya el tipo renacía. Como el padre de Sirio. Como el padre de Jessica Sirio que te abraza. Digo, porque a veces uno se va alejando más de nada de los mayores y demás. Y a veces hablarles, estar en contacto, agarrarles de la mano. Antes de que vos llegaras, habíamos hablado de que una manera de proteger al cerebro es el contacto social. La gente aislada socialmente se muere antes, tiene más enfermedades, toma más psicofármacos. ¿Escuchaste? Graviar. Y en el fondo, en el fondo el cerebro es un órgano social. O sea, muchos se preguntan, muchos investigadores, ¿por qué tenemos un cerebro humano diferente de otras especies? Porque en términos de genética no somos tan diferentes con un chimpancé, y en términos de lóbulos cerebrales, nuestros lóbulos cerebrales, que es el lóbulo temporal o el cerebelo, están en otros animales. ¿Por qué? ¿Qué nos hizo diferentes? Y para muchos investigadores, una de las cosas claves que nos hizo diferente en la evolución fue la complejidad social que adquirió nuestra especie. Ninguna otra especie tiene un programa de radio. Los invitados vienen en un horario. Para mí sí, hay especies que tienen programas, hay otras especies Cada que hacen unos programas de radio espantosos, pero bueno, no vamos a hablar de ellos ahora. Una consulta que me gusta mucho hacerte, aparte Facundo es una persona excelente que me ha atendido en momentos importantes de mi vida, no a mí, a familiares, pero a mí también, a mí también porque cuando hay una enfermedad, como bien lo decía él, es de todos, la enfermedad es de todos. ¿A dónde va la mente de una persona que ya no funciona? ¿A dónde se va? Porque a veces yo cuando veo a alguien así que se fue al carajo, digo, ¿dónde estará? Y es dramático. Hay una película que se llama Still Alice. Sí, recién, ¿cómo se llama la actriz esta? Julianne Moore. Julianne Moore, sí. Ay, cómo me gusta. Bueno, es donde uno lamentablemente describen un caso de Alzheimer que es familiar, y que los casos familiares de Alzheimer, que son muy pocos, pero son familias con ¿A toda la familia? Y hay una mutación genética que afecta a... Eso te quería preguntar, si es genético. No. Por favor, te lo pido. No, el La Alzheimer... que no se espera. Ya me olvido de algunas cosas. Imagínate dentro de un par de años. ¿Vos quién eras? Elvira. No, y uno pierde la identidad. O sea, con la enfermedad de Alzheimer uno pierde la memoria, y la memoria humana es la identidad de uno. Y es más, García Márquez dijo que la vida no es la que uno vivió, sino cómo la recuerda. Y uno, al perder las memorias, pierde su identidad. Así que esta gente con problemas de Alzheimer pierde su identidad, que es dramático. Y no hay lugar donde lo encuentre, no hay lugar donde se encuentre. En hay algunos afectos, en algunas miradas, pero nada más. Hay algunos casos que iluminan sobre distintas cosas que se preservan o que duran más. Hay un caso de un músico inglés, lo pueden ver en YouTube,
es un músico inglés que tuvo un herpes, un herpes que afectó No el el cerebro. herpes vaginal, que es cuando te garchoteas con alguien, no. Porque eso es normal. Eso es normal. Negra, Elvira. es un puede afectar el científico, cerebro, neurocientífico Pero internacional. sigue siendo una persona, Vos y es hablás una de persona y es la un humano. chota, Puede la hablar de lo que garcha. quiera con Facundo La cabeza Manes. que él se habla es la Su cabeza título siempre. no me modifica el cariño y lo que puedo hablar con él normalmente. Y este músico tuvo un herpes que afectó el cerebro y lesionó áreas claves para la memoria. Y él no pudo recordar nunca más a los vecinos, a la gente que conocía. Y solamente recordaba 2 cosas. Perdió toda la memoria. No podía asociar nuevas memorias ni No, pero no formar. asocias nada, no puedes asociar con nada. No podés formar nuevas memorias. Pero se acordaba de 2 cosas: de su mujer, o sea, del amor. De su mujer la reconocía y cuando lo tocaba. Y de la música. Claro. O sea que hay Sus pasiones. Esto indica que hay ciertas cosas que aún en personas con Alzheimer se van perdiendo, pero ciertas cosas se preservan más o duran más. Una de ellas sería el afecto de los familiares, otra es la música. Y esto también sirve de estímulo. Muchas veces hay musicoterapia, ahora hay música. Pero que estamos ayuda. hablando siempre de cuestiones de la familia, pero no hay pastillas, no hay terapias, no hay nada. No se recupera. Hoy como no hay si fuese tratamiento. No hay que cure. recuperación, no hay recuperación No, hay de la me- memoria. hoy hay medicamentos. Vos decís hay medicamentos para recuperar la memoria. No. Bueno, antes que llegues también hablamos que... Claro, yo agarré empezado. No. Yo agarré que estabas como loco, que digo, va una carrera, manes. Porque Gravia lo enerva. Gravia lo pone muy nervioso. Enerva. Eso es No, verdad. no, no. Enervar es apaciguar. La verdad que... No es que está hablando efusivamente para Estabas como loca. mantener la neurociencia. Nosotros lo apuramos una de un poco también, Una de las Qué misiones. guacho, sí, pero para esto para hablarlo tranquilos, con un café, relajados. No, que te decía que los cambios cerebrales en el Alzheimer se producen décadas antes de los primeros síntomas. Entonces, es difícil hoy curar una persona con una pastilla con Alzheimer porque ¿qué puede hacer una pastilla en un cerebro que ya tiene décadas de cambios cerebrales? Y uno no se da cuenta. Lo ves que hace cosas diferentes, pero no te das cuenta. No, ¿Cómo se da cuenta una familia? No, hoy no tenemos manera de detectar esos cambios cerebrales. Quizás en unos años la ciencia puede detectar qué A persona... los que son hipocondríacos, no vayan ahora corriendo a hacerse estudios, porque no se va a detectar claro, si no el hay. cerebro está perdiendo capacidades, o sí. No, hay No. mucha gente que inclusive no tiene, cuando uno tiene problemas, todo el mundo dice que tiene problemas de memoria, pero en el fondo la mayoría de la gente joven sobre todo es un problema de atención, porque la atención es un componente importante de la memoria. Nadie puede recordar lo que no atiende. Uno a veces va al cine, está viendo una escena en la montaña, pero está mirando esa escena, pero está pensando a qué restaurante va a ir luego del cine. Cuando salimos del cine, nuestra pareja nos dice, ¿te acordás el diálogo en la montaña? No. Y no es que tenemos Alzheimer, es que no estamos atendiendo. Si no podemos mirar, pero no atender. Si no atendemos, Es que luego si no atendemos podemos... todo el tiempo es imposible. Bueno, obviamente. No se puede atender todo el tiempo. Pero hoy hay muchas condiciones que el estrés crónico que mucha gente vive, la ansiedad, la depresión, que afectan la atención. Entonces todo el mundo siente que tiene problemas de memoria, pero en realidad son problemas de atención que repercuten ¿Y en la memoria. eso se puede entrenar, Facundo? Bueno, primero hay que ver, digamos, si uno realmente tiene problemas de estrés, de ansiedad, de depresión que afectan la atención, debería consultar a un especialista y evaluar la situación. Pero hoy todo el mundo se queja de problemas de memoria y no es Alzheimer. Manes, otra pregunta le quiero tengo hacer. también Yo varias tengo que hacer una preguntas. pregunta, Manes. Discúlpenos porque vinimos las como 11. locos. Hasta las Ahora- 11:30. No, Ahora la que estás loca sos vos. Sí, pero me gusta escucharte muchísimo. No quiero que ellos me primeren, por eso me apuro. ¿Cómo se puede saber en una familia, porque si no es genético, cómo sabemos que alguien, digamos, si yo puedo tener Alzheimer o no, si mi familia tuvo, o sea, cómo se sabe en una familia si alguno de los personajes, de las personas que integran la familia va a tener una enfermedad de demencia senil? O sea, no es Primero. para nada, no se puede saber para nada. Primero, hay dos, básicamente en términos de Alzheimer, hay dos tipos de Alzheimer. Uno esporádico, se llama, que aparece, y el principal factor de riesgo es la edad, que es la mayoría de lo que vemos, que Sí. lo genético tiene un rol, pero no importante. Hay otros que es Alzheimer hereditario. Hay familias que tienen una mutación genética, eso es raro, pero aparece cuando uno es joven, 45, 50 años. Así que si un familiar de uno, primero, tuvo un Alzheimer, luego de los 65 años, no es familiar, no es hereditario.
Ahora, la causa en los Alzheimer esporádicos no se sabe la causa. Lo que sí sabemos es que los cambios en el cerebro suceden décadas antes que se manifiesten los síntomas. Entonces, hoy hablamos con Ernesto y los chicos de qué podemos hacer para proteger o para prevenir el deterioro cognitivo. Y una serie de factores. Una serie de factores, no una sola, una serie de factores. Pero hoy no podemos detectar qué persona va a tener Alzheimer. Ay, cagamos, chicos, es un problemón. Pero la estadística te da que es Nosotros ya lo estamos pareja detectando. la cantidad de enfermos de Alzheimer en distintos lugares del mundo. Sí. Ah, mirá qué Sí, interesante. es una buena pregunta. ¿Cómo es? Si la estadística, la prevalencia de Alzheimer es similar en todos los países. Depende de las sociedades envejecidas. O sea, el principal factor de riesgo del Alzheimer es la edad. Por ejemplo, Europa está envejecida. Ahora el problema es Latinoamérica, Asia, que son poblaciones que están envejeciendo y vamos a tener más riesgo de Alzheimer aún. Argentina es una población bastante envejecida. Entonces, depende un poco de los Cuanto años más que vive desarrollada, más envejecida. Ahora, vos también, contabas ¿es así? hace un rato. Ir a almorzar con Mirta Legrand, ¿no? No le digan, pero la Mirta está bárbara, perdóname, ojalá todos tuviéramos la edad de Mirta. Mirta no puede más de la que... ¿Cómo hace De la para vejez. saber? Bueno, es un buen ejemplo, Mirta, Pero de de mantener verdad. el cerebro en forma, porque está muy activa. Está Para perfecto. manejar un programa de televisión así tiene que tener una Con mente mucha rápida. gente. Pero vos contabas hace un rato de que uno de los avances que uno no suponía que jamás iba a llegar, que es casi la telepatía, que te ponían unos cables acá, vos dabas una orden a una máquina y una máquina hacía funciones que vos no podías hacer. Sí, lo que parecía ciencia ficción hoy es realidad. Hoy es- Yo no Bueno. descarto, basado en la ciencia, no manes, hoy no descarto que en el futuro tengamos transmisión de datos de cerebro a cerebro. Ay, por favor, tremendo. manes. Pero no es Estás manes, loco, no puedo- es manes. No es manes, es manes. Es la neurociencia. Yo tengo una mundial, ¿nos gusta o pregunta. no? Pero no podemos saltar- Tengo una pregunta de un amigo mío. ¿Se nace homosexual? ¿O se puede cambiar? El Se puede cerebro? curar, se puede ¿El curar. cerebro puede curar ese defecto? Es un amigo que me está preguntando por WhatsApp. Ahí, Tengo tantos amigos homosexuales. Un investigador homosexual, Simón Levay, en No digas el nombre, porque el tipo no quería decir nada. trabajando. Simón tipo lo quería- mantenía en secreto. Simón quería que nadie se diera cuenta No, que pero es era una gay. figura pública, es muy No conocido. quería, no quería. En California investigó y él quería detectar diferencias, no hay diferencias cerebrales, pero lo que te quiero responder es que hubo investigación en ese tema, muchas líneas de investigación, y no hay ninguna evidencia que yo conozca de un cerebro O diferente. sea que el ni cerebro nada. del gay es el Pero se mismo. estudió, que tu pregunta se estudió. Lo que quise responder No. Está estudiada. ¿Viste, se está boludo? estudiando. Ahora le contesto a mi amigo. ¿Y qué sector del cerebro regula la homosexualidad? Bueno, porque mi amigo me sigue preguntando, está con unos problemas. Pobrecita, ¿verdad? No se ría. No es lindo. Es un problema. No, es que- Para vos, ¿qué sector regula la...? No, digamos, yo no soy un experto en el tema, pero nosotros tenemos los heterosexuales y tienen cerebros, hormonas masculinas y femeninas. Es una cuestión de continuo, no es una cuestión de blanco-negro. Digamos, es una Se cuestión... van mezclando. Es una cuestión de un continuo, no es que blanco, negro. Nosotros, los heterosexuales tenemos hormonas femeninas y bueno, a veces hay, digamos, un continuo. Yo no creo que sea blanco-negro, ni la ciencia cree que es blanco-negro. Y de hecho no se ha detectado... No se ha Es detectado... decir, todos somos un poco homosexuales. Todos tenemos, los heterosexuales tenemos hormonas femeninas y masculinas y es un continuo. Puede haber diferencias, concentraciones de Pero hormonas. en y ese demás, caso pero- vos lo que estás diciendo es que no sería una cuestión cerebral, sino una cuestión más genética. Es rara la... No se sabe, no se sabe. La verdad que yo no conozco... Mi papá... No va a estudiar eso, es un hombre Claro. importante, no tiene tiempo. No, para mí, digamos, por ahí que no haya es una, a ver, que no haya una respuesta contundente de la ciencia es bueno. Quiere decir quiere decir que no tenemos que preocuparnos sociológicamente, porque es algo que la ciencia no tiene respuesta y que quizás sea algo que no va a haber Es como respuesta. preguntar, pero va a haber es bueno. como preguntar, Y lo de la risa, ¿por qué nos reímos? Unos nos reímos de unas cosas y otros nos reímos de otras. Por ejemplo, Miguel del Cel hace un chiste y a mí no me causa gracia y a otros se ríe a carcajadas. Y la tota. No, pues la tota. Es muy gracioso. ¿Que eso influye algo en el... Bueno, yo no o tengo, es criterio? no tengo una respuesta para esta No. pregunta. Lo que sí tengo una respuesta es cómo en general tomamos decisiones los seres humanos, que también reírse de algo y no de otra cosa es una decisión. Claro. Y los seres humanos, primero, como hablábamos, somos mucho más automáticos de lo que pensamos. Nuestro cerebro tiene dos maneras de tomar decisiones. Es como una cámara de foto que tiene un modo manual, donde uno gasta energía
Digamos, el modo manual es poner el ángulo, el brillo, la distancia, y el modo automático donde registra. Las cámaras de foto tienen dos modalidades. Sí, claro. Nosotros tomamos decisiones de dos modalidades. A veces Pensamos gastamos un poco. energía, somos explícitos, pensamos a veces, muy poco. Y la mayor parte del tiempo somos automáticos. Entonces, hay una manera de tomar decisiones muy automática. Segundo, tomamos decisiones dependiendo de quienes nos rodean. Los que nos rodean influyen en nuestra toma de decisiones. Si vos tenés un Si tuvieras ambiente... Tinelli todo el día, te Me reirías río muchísimo. de- O sea, del el que día. termina causando gracia. ¿Puedo contar un ¿Cuánto? experimento? Dale. Sí, por favor. En Inglaterra mandan cartas a los que no pagan impuestos. ¿Cómo acá? El gobierno tiene un modelo de carta. Usted no pagó los impuestos, por favor regularice la situación. Hicieron un experimento donde mandaron una carta a gente diciendo: usted es el único en el barrio que no pagó el impuesto. O sea, la misma carta diciendo: usted es el mismo en el barrio. Después otro: usted es el único en el Estado, o uno de los pocos en el Estado que no pagó el impuesto, y usted es uno de los pocos en el país. Los que recibían la carta diciendo, la carta original pero modificada, que usted es uno de los pocos del barrio que no pagó el impuesto, pagaban los impuestos. O sea, el contexto influye en cómo tomamos decisiones. Y también influye en cómo tomamos decisiones las sociedades en donde estamos, raíces biológicas, emociones previas. ¿Cuánto está definido el destino de uno cuando nace? Quiero decir, ¿cuánto se puede cambiar? Vos naciste con determinada carga genética, naciste con determinadas enfermedades, naciste, qué sé yo, y de repente vos ves tipos que vos decís: a la mierda, cómo el tipo nació en esa casa y es un fenómeno, o cómo nació en esa casa tan privilegiada y es un desastre. No sé, ¿cuánto la voluntad influye en la vida de cada uno? Bueno, es un tema que ahora los próximos días mandé una columna a una revista, a un diario argentino, sobre un tema, la pobreza. La pobreza y digamos que implica no solo mala alimentación, sino también estímulo afectivo cognitivo, produce cerebros vulnerables. O sea, el cerebro en desarrollo es desde el útero hasta los 20-25 años. O sea, y si en ese momento nosotros no, como sociedad o como familia, no damos no solo una buena alimentación, Sino amor. sino afecto y estímulo cognitivo, el cerebro va a ser más vulnerable. Y es una hipoteca social para un país eso. Ahora, en términos de biología, en términos de genética, la genética es una probabilidad, no un destino. Uno, como en la vida, construye su destino. De hecho, uno de las máximas autoridades en la inteligencia, hay un investigador que estudia la inteligencia, y dijo: si yo tengo un hijo, porque no tenía hijos, quisiera que esté motivado. O sea, la motivación es mucho más importante que el coeficiente intelectual. Así que en la vida, si uno nace con suerte, bien alimentado, con buenos estímulos afectivos y cognitivos, la inteligencia en términos de coeficiente intelectual es importante, pero lo más importante es la motivación, la pasión por algo. Pero y esa sobreestimulación que se da muchísimo hoy, ¿es contraproducente o vos decís: no, está bueno porque es el momento en que el cerebro chupa todo? ¿Qué es esa sobreestimulación? Y los mandan a inglés, que a natación, que tenés que estudiar esto. Digo, les ocupan todas las horas del día los pibes. Bueno, la educación es un tema que no ha cambiado mucho en siglos. Ha cambiado los teléfonos, la computadora, los autos, pero la educación... hay una crisis educativa a nivel mundial, hay que reinventar la educación a nivel mundial. Y la neurociencia puede contribuir, no en todo, pero en algo puede contribuir. Sobre todo a reinventar el maestro, el docente. Lo que sabe la neurociencia es que el docente nunca va a ser reemplazado, porque el contacto humano produce motivación y aprendizaje. O sea, la educación a distancia va a ser complementaria, pero el contacto humano va a ser irreemplazable. Ahora, el docente va a tener que ser reinventado porque apareció un problema, el celular. Hoy, un chiquito de 14 años con apretar en Google 2 palabras tiene más información que el presidente de Estados Unidos cuando decidió conquistar la Luna. Cuando el presidente de Estados Unidos decidió conquistar la Luna, tenía menos información de la que tiene un chico de 14 años con Google. Entonces, hay una cuestión de que se desafía la autoridad del docente. Entonces, el docente tiene que reinventarse, pero va a tener que reinventarse, no va a poder reemplazar al docente, porque la única manera de que aprendan los cerebros es cuando algo nos motiva, nos apasiona, nos inspira o nos parece un ejemplo. Así que el rol del docente es clave, pero hay que reinventarlo, no solo en la Argentina y en el mundo. Y pagarle bien. Exactamente. Porque si no, el pobre docente, ¿Qué va a hacer? ¿cómo me reinvento? ¿Cómo se hace para ser una sociedad sana? Mirando el futuro, revisando el pasado, teniendo memoria, pero imaginándose el futuro. Yo, digamos, es lo que estoy predicando Desde que te conozco. que conozco, porque yo en serio creo que la ciencia, la metáfora de lo más lindo de la ciencia por ahí no son los experimentos espectaculares que contamos, sino el método de trabajo. Y nosotros siempre miramos el futuro pero revisando el pasado. Y yo a veces veo que como sociedad estamos obsesionados con el pasado y con el presente, pero no estamos obsesionados como deberíamos con el futuro. Y yo creo que el paradigma del futuro es el conocimiento.
Hoy la riqueza de un país no es la materia prima, el agro, la pesca, vaca muerta, es el capital intelectual de los ciudadanos. Y yo creo que tenemos que, como sociedad, ser sanas pensando en cómo estimular el capital, la mayor riqueza de un país, que es el capital mental de los ciudadanos. Qué grande. No, yo quiero una última pregunta. Dale. Quería No unas sea- cosas. que no Recibilo sea- con WhatsApp. Ojo la pregunta. No, ¿De tu amigo es una no, de última tu amigo? pregunta que me involucra. Ah, Sí, mira. Espera. Momento, hagamos un poco de silencio porque viene algo importante. Momento. No, igual ya está tarde para hacer silencio. Si Ahí está. Racing pierde en la Libertadores, No podés, ¿a mí me puede agarrar una CB o morirme de tristeza? La Si ciencia... querés no la contestes. No, espera. Pero es totalmente atinado. Yo te digo, hay gente que la vive sensación que te da el fútbol de placer o de tristeza es pero ¿Por qué enorme. lleva Hubo estudios. Primero, un gran cardiólogo, Enrique Gunfirkel, que falleció hace unos años, un gran cardiólogo de la Fundación Favaloro, hizo un ¿Existirá estudio toda esa gente que de dice él? la crisis económicas, cómo impacta la hiperinflación y la crisis económica. El 2001, cómo impactó, hubo mucho más infartos en el 2001 que en otro momento de estabilidad económica. Pero los de Racing fueron felices. Otro estudio que hicieron, creo que los alemanes, no me acuerdo, de los penales, los mundiales. Ay, por Dios. No, es terrible. Es el bobazo. El bobazo. No me acuerdo si fueron los alemanes o los británicos que estudiaron este tema, la cantidad de gente con infarto agudo de miocardio que entraba luego de los penales, no sé si de Alemania. Y yo te voy a contar una cosa que lo hablamos con Gustavo, una pregunta de Gustavo es cómo la mente construye lo que pensamos, la realidad y los sentimientos y las pasiones, y la víctima es el corazón, porque la literatura dice que el origen de las pasiones es el corazón. Y lo que estoy planteando es que la víctima es el corazón, porque un cirujano escocés, la ira, por ejemplo, la ira en una persona con antecedentes cardíacos, la ira puede producir un infarto agudo miocardio en las 3 horas siguientes a la ira. Y un cirujano escocés que tenía problemas coronarios dijo, pensar que mi vida está en manos de cualquier patán que logre hacerme enojar. Y el tipo se murió en la discusión con un médico joven que le cuestionaba el diagnóstico. No. O sea que un momento de ira, de frustración emocional puede claramente en una persona con antecedentes coronarios inducir a Ya un saben problema. los de Racing lo que... Ahora, Una muerte. estaba pensando, ¿por qué algunos, bueno, tiene que ver con la personalidad, por qué algunos frente a un estado de ira matan a otro y a otras personas frente a un estado de ira les agarra un bobazo? Tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con qué. ¿Qué conviene, morirse o matar? Yo prefiero morirme, pero no podría vivir matando a alguien, pero bueno. Primero que la violencia es multicausal. O sea, la ciencia tiene un aporte, pero solo un aporte, porque la violencia es multicausal. Lo que sabemos de la violencia es que hay una violencia impulsiva y hay una violencia premeditada. Pero yo quiero aclarar que la violencia y la violencia en la sociedad tiene múltiples causas que escapan a la ciencia. Pero la ciencia tiene una mirada, tiene un aporte, y ese es justamente esto, que hay violencias impulsivas, que uno no puede resistir la respuesta prepotente. Uno no puede frenar la respuesta prepotente, y hay otra violencia más premeditada que se da en los psicópatas, en la gente más compleja desde el punto de vista cerebral. Pero cuando vos hablas de una cuestión impulsiva, siempre naciendo desde el cerebro. Sí, yo sinceramente... ¿Crees en eso? No, pero no creo yo. A ver, digamos, no estoy hablando Manes no inventó... digamos, hay La bastante ciencia. evidencia científica que muestra que todo lo que hacemos lo hacemos con el cerebro. Yo te digo, todo lo que se está conociendo. Yo estaba hablando vos y empecé a pensar en la naranja mecánica. Porque digo, con todo, la naranja mecánica es una película de hace 40 años que la idea que tenía era cómo reformar la mente de un pibe que era un delincuente juvenil muy cruel y mostrarle a la sociedad que en lugar de castigarlo se puede hacer el bien y que yo, y era un desastre, una cosa de ingeniería horrorosa. 40 años después se sabe 100.000 veces más del cerebro. Entonces vos decís, bueno, este tipo que tiene rasgos violentos, que mató, que violó, le cambiamos esa partecita del cerebro, le ponemos otra y va a ser normal, o va a ser sano, o no va a hacer daño. Bueno, Ese sí. tipo de tentación debe estar totalmente... Mira, la gente que lo está escuchando puede poner en Google Andrés Lozano, que es un neurocirujano de Toronto, y TED. Hay una charla en TED de Andrés Lozano, un neurocirujano de Toronto, donde muestra videos de chicos que tienen una cosa llamada distonía, que es una contracción muscular anormal. Son chicos que uno los ve y se desgarra el corazón porque no pueden caminar porque están... Y hoy le puso, Andrés Lozano le pone electrodos en el cerebro. Y funciona. Y los chicos empiezan a correr. No te creo. No, sí. Entonces, lo que quiero decir es que ahí está un El ejemplo. cerebro es todo. Ahí está un ejemplo. Para bien o para mal. Digamos, Claro, el cerebro es todo. si tuviéramos alma, ¿dónde ponemos los electrodos? En el alma. En la mente, digamos, nos guste o no, es esto. Hoy se puede modular el cerebro para que mejoren enfermedades. Si uno puede modular, quiere decir que algo es concreto. Les cuento un experimento que
no sé si tenemos un minuto. No, Ya tenemos 48 minutos más. No, Tenemos tantas preguntas. No, lo que quiero decir es que hoy las memorias humanas, nuestro primer beso, nuestra primera decepción amorosa, lo que uno quiere recordar, uno no recuerda todo, por suerte, uno tiene el olvido, que es una parte muy importante de la memoria, pero lo que memorizamos, lo recuerdo, son neuronas conectadas, reforzadas, y hoy, después discutimos si es ético o no, pero se pueden bloquear esas memorias, la formación de una memoria. Entonces, si uno puede bloquear con una droga, con un fármaco, la formación de una memoria, es porque es algo concreto, no es el alma supernatural, no es el super yo, es algo concreto. Qué loco que se pueda bloquear una memoria, pero que no se pueda estimular la misma. Porque es o muy fortalecer. Guacho. Es muy guacho, ¿no? Que vos puedas bloquear un pensamiento, pero que no puedas provocar que el pensamiento siga estando. Lo podés, para el no estamos, pero para los que sí. No. Mi punto es que por eso la sociedad tiene que involucrarse en estos temas, tiene que conocer estos temas, y para nosotros es una obligación que estos temas no queden en los laboratorios, porque son temas que van a impactar en todas las esferas de la sociedad. Bueno, Entonces, la lobotomía no va más. No va. No sé. Yo tengo muchos problemas producto del alma, del almanaque. Me voy a la mierda, chicos. Gracias, Facundo. No nos hacen Gracias a ustedes. Chao.